El ministerio Conéctate Jesús tiene el agrado de presentar de la serie El Espíritu Santo, la espiritualidad y la mente. Hoy presentamos el tema número 18, el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Tercera parte. Es tiempo. Agradecemos a la familia Fustero por el gran apoyo a este proyecto misionero. Muchas gracias, familia Fustero. Es tiempo de orar. Padre nuestro, como el labrador de esta viña donde nos encontramos por la gracia de su Hijo, la vid verdadera, le pedimos, Señor, que nos provea de su Santo Espíritu para transformarnos en pámpanos tales que los frutos que demos sean las virtudes del fruto de su Espíritu. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos en Cristo. En esta hora vamos al repaso. Nuestra lectura general se encuentra en Juan 15 del 1 al 2. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. En este repaso, o en esta serie, titulada El fruto del Espíritu, hemos visto 4 lecciones importantes hasta ahora. La primera de ellas, y allí nosotros encontramos de la revista Signs of the Times del 29 de noviembre de 1877 lo siguiente: el amor, el gozo, la paz, la longanimidad o paciencia, la benignidad, la fe y la caridad son los elementos del carácter cristiano. Estas preciosas gracias son los frutos del Espíritu. Como lección número 2, nosotros hablamos del amor. Y refiriéndonos al amor, dice: este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha según su género para vida eterna. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 51 y 52. Nuestra tercera lección es sobre el gozo y nos dice lo siguiente: ¿cuál es el fundamento del gozo que produce el Espíritu Santo? En esto consiste el gozo del cristiano. El gozo del cristiano entonces consiste en comprender y aceptar el amor de Dios por nosotros, comprender y aceptar el sacrificio de Dios por nosotros, comprender y aceptar su misericordia por nosotros, comprender y aceptar su perdón, comprender y aceptar sus promesas y sus bendiciones. En esto consiste el gozo del cristiano, ya que al comprender y aceptar estas acciones de Jesús por nosotros, se produce el gozo duradero. Y esto no tiene nada que ver con las circunstancias. La cuarta lección la extraímos de la paz. La paz es el resultado de haber sido liberados de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. La paz es el resultado
de aceptar el perdón por fe. Cuando tú y yo fuimos liberados de nuestros pecados, en nosotros se produjo la paz. Esta paz nos hará pacíficos y nos llevará a buscar en todo lo que dependa de nosotros la paz con todos. Romanos 12, 18. La pregunta es, ¿quiere usted recibirla hoy? Como su respuesta fue afirmativa, entonces podemos seguir con la lección que tenemos para el día de hoy. Amén. Hoy vamos a ver dos elementos más que forman parte del carácter del cristiano. Esos dos elementos son la paciencia y la benignidad. Vayamos con el cuarto elemento del carácter del cristiano, el primero para el día de hoy. Como habíamos dicho, es la paciencia. Santo. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado lidiar con ciertas personas a las que tenemos que tenerle un poquito más de paciencia que a la mayoría de los demás? ¿Por qué? Porque el cristiano debe desarrollar este cuarto elemento llamado paciencia. También se le conoce como longanimidad. ¿Qué hay en este cuarto elemento? Nuestra lectura bíblica se encuentra en Gálatas 5:22 y dice, mas el fruto del Espíritu es paciencia. Oh, mis hermanos, ¿estaré hablando para alguien que necesita paciencia? Yo soy el primero. Necesitamos este fruto, este carácter. Necesitamos esta virtud. Hablando de la paciencia, nos preguntamos, ¿qué distingue a una persona paciente que tiene el fruto del Espíritu de otra que, siendo también paciente, no lo tiene? Excelente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre dos personas pacientes, pero una tiene el fruto del Espíritu y la otra no lo tiene? Pero ambas son pacientes. Apocalipsis 14:12 nos da la diferencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hacemos un signo de interrogación, ¿verdad? Ahí está en la pantalla. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Gente calmada, pero dice que tienen dos cualidades. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto nos lleva a la lección número 5, que es la siguiente. Hay personas pacientes por naturaleza. Algunas se esfuerzan por serlo, pero sin el fruto del Espíritu, esa paciencia tendrá siempre un límite. La paciencia que el Espíritu nos da está basada en el amor, el gozo y la paz. Escucha bien. Nosotros vimos en la segunda lección, vimos el primer elemento del carácter del cristiano y el más importante, el amor. Luego vimos el gozo, que ayer vimos la paz. Este
cuarto elemento, la paciencia, dice que está basada en estos tres anteriores. Solo los que confían en las promesas divinas pueden ser pacientes hasta el fin. Mi querido hermano, amar en el amor de Dios, gozarnos en el gozo del Espíritu y tener la paz para con Dios, desarrolla en nosotros paciencia. Lección número 5. Es tiempo de ver el quinto elemento del carácter del cristiano y se llama benignidad. Benignidad. Oh, ser bueno. Benigno, ser benigno. Algunos le han puesto a sus hijos benigno. ¿Ve? Porque esperan que el hijo haga loor a su nombre. Nuestra lectura bíblica para este quinto elemento del carácter cristiano está en Gálatas 5:22 también. Y dice, mas el fruto del Espíritu es benignidad. Oh, la pregunta que tenemos que resolver es la siguiente. ¿Cómo podemos gustar la benignidad del Señor? Haced bien, dice, y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Tu recompensa será enorme, grande, dice. Y sobre todo, mira, dice, seréis hijos del Altísimo. ¿Quieres ser hijo de Dios? Entonces aprende a ser benigno. ¿Y cómo se llega a hacer eso? Haciendo el bien y ayudando sin esperar nada a cambio. Y tomando como ejemplo a nuestro propio Padre, a nuestro propio Dios, que en la persona que envió a su Hijo, quien en nombre del Padre, ¿ve?, fue benigno para con los ingratos y malos. Allí me incluyo yo. Si Jesús ha sido benigno conmigo, ¿qué me cuesta a mí? ¿Por qué no puedo ser yo benigno con mis hermanos y con mi prójimo en general? Solo hasta ese entonces, lo que dice Pedro se podrá aplicar a nosotros. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro 2:3. Habéis gustado la benignidad del Señor. ¿O cuando gustamos la benignidad del Señor? Cuando cumplamos lo que nos dijo Lucas. Haced el bien, prestad sin esperar nada a cambio. Amén. Entonces llegamos a nuestra lección número 6. Y la lección número 6 dice lo siguiente. Tomado de 2 de Corintios 6:6, de Gálatas 5:22, la forma benigna en que el Espíritu nos impulsa a actuar con los demás es el reflejo de la benignidad con que Dios nos ha tratado a nosotros. Lección número 6. La forma benigna en que el Espíritu nos impulsa a actuar con los demás es el reflejo de la benignidad con que Dios nos ha tratado a nosotros. En otras palabras, el Espíritu nos lleva a ser benignos con los demás como reflejo de cómo Dios fue benigno con nosotros. Amén. Es tiempo de concluir este estudio sobre la paciencia y la benignidad. Y vamos a concluirlo de la siguiente forma. ¿Quieres tener el fruto del Espíritu Santo representado en las virtudes o en las gracias de amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, entre otras que estudiaremos mañana y pasado? Solo tienes
Escúchame bien. Solo tienes que permitir que el Espíritu Santo tome control de tu mente. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el profeta. Dios te pide tu corazón. Entrégale a Dios tu mente. Es tiempo de orar. Oremos. Amado Dios, Padre, como labrador de esta viña, nos entregamos en tus manos, porque sabemos, oh Dios, que usted es el labrador de esta viña y nos encontramos en ella por la gracia de su Hijo, la vid verdadera. Le pedimos, Señor, que nos provea de su Santo Espíritu para ser transformados en pámpanos tales que el fruto que salga de nosotros sea amor, sea gozo, sea paz, sea paciencia y benignidad, entre otros. Virtudes del Espíritu, del fruto del Espíritu. En esta hora, oh Señor, imploramos por todos los que están contaminados por el virus del COVID-19 o coronavirus. Oramos, buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos amigos, nos esperamos haberles servido. Esta ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor me los bendiga. Nos vemos mañana.